momento te imagines la siguiente situación. Todos somos conscientes de que España podemos vivir nuestra fe, entre comillas, de forma libre, ¿no? Sí o sí. Vamos a poner entre comillas porque tampoco sabemos que los medios no nos quieren mucho. Sí o sí. Así es. Pero quisiera que en este mar tan caótico al que llamamos sociedad, en la que vivimos, en una sociedad secularizada como es el continente europeo, de repente se levanta un personaje político, social, influyente, que controla los medios, que controla las masas, que incluso tiene influencia sobre los líderes políticos que pueden tomar decisiones drásticas sobre países enteros. Bueno, si está de nuestro lado, bien, ¿no? Pero lamentablemente, este líder del que quiero que nos imaginemos es alguien que está en contra de la fe cristiana. Alguien que va a los medios públicos y no tan públicos a hablar mal de los cristianos, a difamarnos, a convencer a las personas de que estamos locos, de que somos fanáticos, de que se nos va la cabeza, de que odiamos a todo el mundo. Alguien que incluso llega a los congresos y parlamentos donde es invitado, aprueben leyes para que cierren iglesias, para que prohíban la predicación del evangelio, para que censuren en las redes sociales el mensaje del evangelio. Incluso consigue que aprueben la persecución a los cristianos. Que policías vayan a los trabajos y detengan a todo aquel que es cristiano o cristiana. Que se elabore un censo de población, que se pongan el número de todos y cada uno de los cristianos y cristianas. Y que los metan presos delante de sus hijos, que los echen de sus trabajos, que les quiten sus propiedades. Es fuerte, ¿no? ¿Os imagináis a alguien así? Porque la Biblia me habla de un personaje que era así. La Biblia me habla de un tal Saulo de Tarso que tenía la autoridad, la capacidad y la potestad de perseguir a los cristianos simplemente por ser cristianos. Alguien que tenía como único propósito en su vida acabar con una herejía que según él pensaba llamada cristianismo. Tenía tanto poder que incluso cuando mataron a Esteban, al primer mártir cristiano registrado en la Biblia, le entregaron sus ropas, la pusieron a sus pies, como si le estuvieran diciendo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Estás contento con lo que hemos hecho? Fuerte, ¿verdad? A veces lo digo, leemos la Biblia muy por encima. Pero si te pones a detenerlo, este era Pablo, Saulo de Tarso. Pero si de repente este hombre sale en los medios con un mensaje totalmente diferente y empieza a hablar de Jesús, ¿cómo te quedarías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Este tío qué le ha pasado? ¿Es bipolar? ¿Ha tenido un accidente? ¿Se ha caído de la cama? ¿No se ha tomado el café? Pensarías que algo no va bien en la vida de ese hombre, ¿no? Sería lo más normal. Pero, ¿qué ocurriría si encima te das cuenta de que es escogido por Dios para ser apóstol y encima para plantar iglesias? Quedaríamos profundamente impactados por esa vida. El título de este mensaje es Un nuevo capítulo. Porque un nuevo capítulo empezaba la historia de la iglesia. Y así es como empezó. Si tienes la Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 19. Un nuevo capítulo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia. Gracias por el tiempo de alabanza, de adoración, por la oportunidad que tenemos de unirnos en comunidad, en familia, para levantar tu nombre, para recibir de ti, Dios, y por el regalo de poder estar en tu presencia. Te pedimos que sigas haciendo lo que te plazca soberanamente, Espíritu Santo. Destruye lo que veas necesario, levanta lo que veas necesario y desordena y ordena todo a tu antojo, porque sabemos que todo lo que hagas será para bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando de Saulo de Tarso, ¿vale? Era un hombre que lo tenía todo absolutamente planeado. Un hombre que tenía la vida resuelta. Imagínate que te sacas tu carrera universitaria, consigues el trabajo de tus sueños, sirves en aquel lugar donde crees que Dios te ha puesto. Lo tienes todo resuelto, el coche pagado, no tienes hipoteca, tienes una vida ya formada, la vida que siempre soñaste. Pues resulta que este señor era así. Para empezar, había estudiado con uno de los líderes, uno de los maestros, el teólogo o uno de los teólogos con más renombre de la época, Gamaliel. Fariseo de fariseos, decía él. Era un hombre con formación, conocía el griego, conocía el hebreo, probablemente alguna que otra lengua más, conocía de literatura grecorromana, conocía de culturas, conocía muchísimas cosas. Era un hombre inteligente, culto, con influencia. Y él creía que servía a Dios. Porque nosotros lo vemos como un fanático religioso que mataba a cristianos, pero yo creo que él creía que estaba siguiendo la voluntad de Dios. En su ignorancia. Y él mismo dice lo siguiente, en Filipenses 3, del 5 al 7, la nueva traducción viviente, dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Ese era el apóstol Pablo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con Jesús para que ahora le hubiera pasado esto? Pues que Jesús se encuentra con él de camino a Damasco. Y precisamente no iba a Damasco de vacaciones. Saulo iba de camino a Damasco para que le pudieran dar permiso para perseguir a más cristianos. Iba con el objetivo de seguir atacando a la iglesia. Pero de camino a Damasco, Jesús se aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y durante 3 días queda ciego. Pero no solo eso, Saulo quedó totalmente quebrantado. Jesús destrozó su vida. Y a veces Jesús tiene que destrozar nuestra vida para que nosotros podamos hallar la vida de verdad, la que vale la pena. Saulo hacía referencia el nombre al primer rey de Israel. Sin embargo, llega Jesús en su vida y ya no es Saulo, es Pablo, que significa pequeño. Lo quebrantó. Aquel que tenía poder e influencia, aquel que era un referente, ahora era un pobre ciego, débil, que dependía de otros para llegar a Damasco. Pero ¿cómo sería lo que pensaba Saulo en aquel momento, después de aquel encuentro? ¿Qué pensamientos rondarían por su cabeza?
¿Cómo estaría esto en su lugar? Con incertidumbre, confuso. Vean, ¿qué está pasando aquí? Con miedo, con culpabilidad. Toda tu vida persiguiendo cristianos y ahora resulta que Cristo vive y que encima está defendiendo a los suyos y que tú eres el que los estaba atacando. Es para tener un poquito de miedo. Estaría pensando, Señor, perdóname. Lo siento, no sabía lo que estaba haciendo. Yo creía que te estaba sirviendo. Pero sobre todo había un sentimiento que creo que es el que más abunda en esta sociedad, que es la incertidumbre. ¿A nadie le ha pasado? ¿Nadie se ha sentido perdido alguna vez? Incluso sirviendo a Dios en plan, Señor, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que quieres de mí? No sé lo que me va a acontecer, no sé lo que me va a pasar. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Incertidumbre. Y es que es el sentimiento más generalizado a día de hoy, incertidumbre en el trabajo, en lo económico, incertidumbre hasta en la salud, como vivimos con el COVID, que nos tumbó a todos. Pensábamos que todos éramos sanos, fuertes, de repente vino una pandemia y vimos que no éramos tan fuertes como pensábamos. Pensábamos que teníamos una economía estable y de repente vino la inflación por las nubes. O peor aún, la crisis del 2008. Incertidumbre. Pablo se sentía así, pero en lugar de estar buscando soluciones en Google, tampoco existía. ¿Alguien ha buscado soluciones en Google cuando estás enfermo? ¿Nadie lo ha hecho? Venga, va. Venga. Y una vez tenía una contractura cervical, busqué bulto en la nuca, ¿sabes qué me salió? Cáncer terminal. Nunca más busqué nada en Google. No lo hagas. Pero buscamos en un lado y en otro lado. Pero mira qué hizo Pablo. Cuando Dios habla con Ananías, le dice, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Saulo no entiende lo que está pasando, pero él ora. Y a veces nos precipitamos en querer solucionar las cosas, en buscar soluciones, en buscar situaciones hipotéticas a lo que podría pasar. Si pasa A, haré B. Si pasa C, haré D. ¿Pasa o no pasa esto? Pero Pablo en este caso simplemente ora. Y aquí nos da una enseñanza. Cuando no sepamos qué hacer, no hagas nada. Ora. Dios te mostrará cuál es el siguiente paso. Y llega el momento en que aparece Ananías en la casa donde estaba Saulo. Porque, como hemos visto, Jesús deja ciego durante 3 días a Saulo. Pero realmente Jesús no dejó ciego a Saulo durante el camino a Damasco. Jesús evidenció la ceguera que durante toda su vida el futuro apóstol había tenido. Solo que ahora, además de ser una ceguera espiritual, era una ceguera física. Saulo había sido ciego durante toda su vida. Y dejándolo ciego físicamente fue la forma en la que Jesús le dijo, no has visto la realidad. Has estado ciego siempre, ahora vas a ver. Porque Pablo tenía la vida totalmente planificada. Pero Dios le mostraría lo que era realmente el plan que valía la pena. Pero nosotros también hemos estado ciegos. Decía un antiguo himno, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Y este himno lo escribió alguien que traficaba con personas. Un negrero. Alguien que iba a África, raptaba personas y las llevaba a Inglaterra para venderlas y lucrarse. Alguien que no le importaba que se murieran personas durante el camino. De hecho, había un seguro por si se perdían personas, que te pagaban una indemnización. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, se dio cuenta del daño que había hecho y luchó en contra de la esclavitud. Y tarde o temprano, cuando aparece Jesús, de la misma manera que le pasó al apóstol Pablo,
esas escamas salen de nuestros ojos. Y ahí es que podemos ver la realidad. Ananías ora por Saulo y en ese momento vuelve a ver. Pero es que lo mismo ocurrió con Nicodemo. ¿Alguien se acuerda de Nicodemo? Jesús tiene un encuentro con él, quedan con él, queda para hablar de noche, porque Nicodemo no quería ser visto con Jesús en ese momento, aunque luego confesó públicamente su fe. Y tiene un encuentro con él, empiezan a hablar, empiezan a conversar. Jesús le dice, es que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice, pero ¿cómo va a entrar un hombre mayor siendo viejo a la barriga de su madre? Es en plan, a ver, Nicodemo, las metáforas tú no las conoces, ¿no? Pero finalmente Jesús le dice en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podrás estudiarlo, podrás analizarlo, podrás hacer algo sistemático, pero no podrás verlo. No podrás apreciarlo, no podrás vivirlo. Y ojo, Nicodemo era un maestro de la ley. Era alguien que conocía la teología judía en profundidad. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, por fin puede ver con claridad. Y a pesar de que se había encontrado con Jesús de noche para no ser visto con él, finalmente, junto con José de Arimatea, piden el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Públicamente. Pero vemos que Pablo no se quedó de brazos cruzados. Había tenido un encuentro con Jesús, se había quedado ciego, recobra la vista y cualquiera diría, ahora sí, ahora va a empezar a predicar, va a tener fruto, va a levantar un montón de iglesias por el Mediterráneo, va a haber avivamiento en el Mediterráneo, la gente le va a buscar, le va a invitar a que vaya a las iglesias a predicar, la gente va a ir en masa a escucharlo, pero no fue así. Para empezar tenía una reputación que él mismo se había ganado. El perseguidor ahora era el perseguido. La gente no entendía qué estaba pasando. De hecho, Ananías mismo le dice, Señor, ¿cómo me estás pidiendo que ore por este hombre? Si en Jerusalén ha hecho estragos en tu iglesia, y ahora ha venido aquí a seguir dañándonos, a seguir persiguiéndonos. ¿Cómo este hombre va a ser tu siervo? ¿Cómo me pides que ore por él? Podría haber dicho eso. Sin embargo, dijo, vale. Pero es que el resto de creyentes también tenían miedo. El versículo 26 del mismo capítulo dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tiempo después, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Por otra parte, sus compañeros, sus amigos, seguidores, discípulos, tampoco entendían qué estaba pasando. Hechos 9, del 23 al 25, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los que antes seguían sus enseñanzas, ahora lo querían matar. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, ponte esta imagen en la cabeza. Todas las puertas vigiladas para que Pablo no saliera ni se escapara de la ciudad. Los discípulos me imagino que lo taparían o algo para que no lo reconocieran, huiría adelante. Ya, venga, ven, que no hay guardias por aquí, por allá, sin antorchas, sin luces para que no se le vieran. Por algún lado subirían por lo alto de un muro y en una canasta gigante, con una cuerda, lo tuvieron que bajar para que no lo mataran. Pero es que luego va a Jerusalén con los apóstoles y ya no eran solo los judíos. Los griegos también lo querían matar. El versículo 21 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarle. Anda que Pablo empezó con buen pie. O sea, se dispone a servir a Dios, lo deja todo por servir a Dios, deja toda su cómoda vida, su influencia, todo lo que tenía, lo deja por Jesús y lo primero que le espera son problemas. Lo primero que le espera es que lo quieran matar por todos lados. Y a veces el servicio implica persecución. A veces creemos que no, yo es que sirvo a Dios, a mí esto no me puede pasar. Señor, si te estoy sirviendo, por favor, mándale un rayo al vecino.
Señor, por favor, que te estoy sirviendo al compañero del trabajo, que le cambien el turno. Señor, que te estoy sirviendo, págame el alquiler. Pero la vida no nos muestra este patrón. Porque cuando empiezas a servir te conviertes en una amenaza para el infierno. Si tú no eres una amenaza para el enemigo, te va a dejar tranquilo. Pero en cuanto empiezas a servir y ponerte en las manos del Señor, el enemigo y todos sus secuaces tiemblan. Este puede hacer retroceder nuestros planes de destrucción. Este puede hacer que la gente se salve. Pero con todo esto Jesús mismo prometió en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podrá levantarse el infierno, podrá levantarse cualquier enemigo en tu contra, naciones enteras, que el Señor está contigo. Vemos al mismo tiempo que el apóstol se preparó para la misión. Porque a veces vemos, sobre todo estos artistas que de repente se convierten, ¡wow! Me he convertido, voy a predicar. Voy a dar testimonio, ¿vale? Pero ¿no has pensado quizás en prepararte un poco primero? ¿No has pensado que quizás lo prudente sería que empezaras a congregarte? Tener un pastor que te mentoree, que te enseñe, que te instruya, que te dé consejería. ¿No has pensado quizás en estudiar un poquito la palabra? ¿Qué hizo el apóstol? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se alimentó no solo físicamente, sino espiritualmente. Recobró fuerzas y estuvo con los discípulos. Porque él sabía que para poder encontrar fuerza en el Señor necesitaba estar en comunidad. Necesitaba estar con otros discípulos, necesitaba convivir, necesitaba estar con el resto de creyentes. Porque hay fuerza y poder y unción cuando hay unidad, hay presencia de Dios. Pero no solo pasó eso. ¿Cómo era el título del mensaje? Venga, que lo puedes leer. Un nuevo capítulo. Si te fijas, no se llama una nueva historia, un nuevo relato. Es un nuevo capítulo. Eso significa que es la nueva parte, una nueva sección, una nueva temporada de una historia que ya comenzó. La historia de la humanidad empezó en el Génesis. La historia de la iglesia comenzó en el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban orando en el aposento alto y se cree, o se afirma, mejor dicho, que ese fue el día en que se instituyó la iglesia como la conocemos. Y el protagonista de esta historia no deja de ser Jesús. No deja de ser Jesús. Pero con nuestras vidas a Jesús le encanta empezar nuevos capítulos. Y con Pablo quería empezar un nuevo capítulo de la historia de la iglesia. Y vamos que sí lo empezó. Esa historia tuvo de todo. Te lees Hechos y es una película. O sea, lo que no pasa en Hechos no pasa en toda la Biblia. Es impresionante. Pero habían capítulos anteriores. Habían otros personajes que habían hecho historia antes que él. Él no empezaba nada nuevo. Él empezó sobre la plataforma que otras personas previamente habían levantado. ¿Qué habría sido del Evangelio si que Pedro nos hubiera levantado el día del Pentecostés y empezara a predicar? Y aquellos peregrinos que estaban en Jerusalén el día del Pentecostés no esparcieran el Evangelio por todo el Mediterráneo al regresar a sus hogares. ¿Qué habría sido sin el legado que luego dejarían los apóstoles, los escritos? El mismo apóstol Pablo menciona las cartas de Pedro. Y si miramos un momento a nuestro alrededor, esta congregación no la fundó solo el pastor Gaby, que sí, hizo una gran labor. Pero hubo alguien antes que él. Hubo otro pastor antes que él. Hubo alguien que les enseñó, que les pastoreó, que les aconsejó.
aparte del Señor y el Espíritu Santo, claro está. Y antes que esa otra persona había otro, y así, paulatinamente. Hubo alguien. Y esta semana estaba leyendo sobre España. España es un país complejo para el Evangelio. Los españoles somos duros y duros para recibir el Evangelio. Sí o sí. Dicen que en el cielo un español vale por 5. Pero sí, o sea, tenemos un corazón ahí poquito encallado que le cuesta. No es imposible, pero cuesta. Porque tú en español te lo ganas con un cafecito, no con un tratado. Quien dice 1 dice 100, ¿no? Pero al final caen, ¿eh? Pero España, dicen los historiadores, que no tuvo reforma, que la Inquisición acabó con ella. Pero estuve leyendo esta semana y resulta que sí que tuvo reforma. Tuvo 2. A falta de una, 2. La primera fue en el siglo XVI con Lutero. Esos pensamientos, esas ideas llegaron, pero lamentablemente solo se quedaron entre la nobleza, entre las cortes, entre los intelectuales. Y con el tiempo se perdió. Era un rumor, un rum rum que se hablaba a la sociedad, pero ahí quedó. Pero es que en el siglo XIX todo cambió. En el siglo XIX empezó la segunda reforma en España. Y esta fue fascinante. Misioneros ingleses y escoceses, ¿sabes? Los que van con faldita. Vinieron a España, pero no eran grandes teólogos, grandes maestros. Eran mineros, eran comerciantes, eran soldados. Que a través de su trabajo secular, ese trabajo del que tanto nos quejamos, usaron eso como un medio, como un canal, una excusa se podría decir para venir a España, traer miles de evangelios, folletos y tratados y evangelizar a los españoles. España era una tierra de analfabetismo, un 85% de analfabetismo, como para ponerte a regalar Biblias. España era una tierra llena de idolatría. La última palabra en cuestión de religión la tenía la Iglesia Católica. España era un país que enfrentaba en el siglo XIX el levantamiento de movimientos sociocomunistas que atacaban todo lo que tenía que ver con la religión. No era un terreno fácil. Pero estas personas vieron las siguientes necesidades. Que hay enfermos y no hay hospitales al alcance de la población. Fundamos hospitales. Que hay un 85% de analfabetismo. Fundamos escuelas. Y no fue tarea fácil. Pero ojo, escuelas y hospitales para creyentes y no creyentes. Gratuitos. Era tanta la calidad de las escuelas protestantes en aquella época que duplicaba el número de asistentes al de otras escuelas. Y repito, gratuito. Y a día de hoy tenemos diferentes testimonios, los diferentes informes. Dice, uno de estos informes, uno de estos misioneros fundó una escuela. Y dice, el trabajo de escuela es de gran esperanza del país. Sin predicar contra Roma, estamos influenciando a los jóvenes. Ni visitamos a nadie, ni nos lamentamos, incluso anunciamos las escuelas. Pero la gente viene presionándonos para que atendamos a sus hijos. Muchos de estos niños vienen a la escuela, traen el evangelio junto a sus libros de texto. La gente venía a escuchar la palabra. Los mismos alumnos no venían con sus libros solo de matemáticas y naturales, traían también la Biblia porque querían escuchar el mensaje de la cruz. Vieron una necesidad y no solo atendieron esa necesidad, sino que atendieron la necesidad más primordial del ser humano, que era ser salvados por Jesús. En otra ocasión, otro testimonio decía lo siguiente. Te lo leo ahora. Dice, cuando en Sevilla en noviembre pasado tuve el placer de estar presente con el obispo de Gibraltar
y otros amigos en el servicio de la tarde se celebró por primera vez de San Basilio. La congregación era numerosa y atenta y el sermón admirable fue predicado por Palomares, administrándose después la Santa Cena al Señor a los 37 cristianos españoles. Fue un tiempo solemne y de bendición. ¿Qué cambios ha hecho Dios en su misericordia? Una iglesia que permaneció durante mucho tiempo hundida en la idolatría y oscura superstición se ha llenado con la luz cristiana y consagrada al servicio del Señor y el ministerio sencillo de su evangelio. Dios estaba haciendo cosas increíbles entre la población común y corriente. Y es que España tenía ciertos prejuicios. A nivel internacional era la tierra del cementerio de los pastores y evangelistas. Era una tierra estéril, seca, árida, donde el evangelio parecía que no acababa de hacer fruto. Pero este grupo de personas ya no eran ciegos. Ya no veían simplemente con ojos carnales. El Señor les hizo ver que España podría ser una tierra fértil donde los creyentes finalmente se encontrarían con su Salvador, una tierra donde podría haber fruto. Y podríamos estar hablando, por ejemplo, de Francisco Palomares, o podríamos estar hablando de George Borrow, más conocido como Jorgito, que tradujo la Biblia al español y el Evangelio de Lucas al caló, porque también quiso evangelizar a los gitanos. Podríamos estar hablando de un sinfín de misioneros que dijeron no. Si el Señor dice que esa tierra va a ser fértil, va a ser fértil. Por más que todo mi entorno, por más que la gente diga que no, por más misioneros que hayan retornado diciendo que ahí no se puede hacer nada, iré. Estos eran héroes del Evangelio. Finalmente, muchos de ellos, como por ejemplo Manuel Matamoros, que sufrió 1 año y medio de prisión, tuvo que verse exiliado. Tuvo que salir de España. Y entre una cosa y otra murió con apenas 32, 33 años. Gente que dio su vida por España, por el Evangelio. Lágrimas, sudor, cárcel, privación de libertad, persecución y todo por su amor por el Señor. Yo me sentí confrontado, digo, pero no podemos traicionar la misión que nos ha encargado Dios mismo, pero es que tampoco podemos traicionar el legado recibido por estos héroes. Si hoy estamos aquí reunidos, si hoy estamos en esta iglesia, es porque todos aquellos héroes y heroínas dieron su vida por el Evangelio. Dieron su vida para que las generaciones futuras pudiésemos conocer a Jesús. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiera sido por ellos? ¿Cuántas iglesias nos hubieran plantado si no hubiera sido por ellos? ¿Cuántas generaciones perdidas en la ignorancia si no hubiera sido por ellos? Porque somos el fruto del trabajo de las generaciones que nos precedieron, pero también somos el eslabón de las generaciones futuras. Por eso el Señor hoy quiere que tomes el compromiso de iniciar un nuevo capítulo de la historia de la iglesia. Un nuevo capítulo del que puedan hablar las generaciones futuras. Entonces, podríamos resumir el mensaje de la siguiente manera. Hemos visto que el apóstol Pablo, que Dios quiere empezar con nosotros, con nuestra vida, un nuevo capítulo. Pero para ellos debemos tener un encuentro con Jesús, recuperar la visión, prepararnos y por último honrar el legado que se nos dio. En esta tarde el Señor te está diciendo, cógeme de la mano. Tranquilo, estoy contigo. Y vivamos la mayor de las aventuras. Empecemos un nuevo capítulo. Yo no sé cuántos hombres, cuántas mujeres están dispuestos a aceptar este desafío. Porque aunque digan que España no tiene remedio, que solo somos un 1,5%, algunos más optimistas dicen que un 2% de evangélicos en el país, aunque digan que la sociedad europea es secular, no quiere saber nada de Dios, aunque aprueben políticas que cada vez van en contra de nuestras creencias,
si vemos con los ojos de la fe, si ponemos nuestra visión en Jesús, si realmente vemos las cosas como son y no como la carne quiere que lo veamos, vamos a ver una tierra llena de almas salvadas. Pero para ello, hace falta hombres y mujeres que le digan: Señor, cuenta conmigo para iniciar un nuevo capítulo. ¿Alguien está dispuesto a iniciar un nuevo capítulo en la historia del Evangelio? Los obreros son muchos, la mies es mucha, perdón, pero los obreros, lamentablemente, son pocos. Decía un predicador: Dios no te necesita, pero quiere contar contigo. Tú sin Dios no puedes, Él sí, pero quiere contar contigo, porque Dios sin ti no quiere. Está por empezar un nuevo capítulo. Y puede que tengas, como el apóstol Pablo, una vida pasada. Puede que tengas una reputación que te precedía. Pero al apóstol Pablo, todo eso no le importó. Esa reputación lo quería llevar a la muerte. Esa reputación decía: estás muerto, Pablo. No simplemente lo insultaban ni lo difamaban. Lo querían matar. Y a veces parece como que esa reputación que nos precede nos quisiera matar también. Pero al Señor todo eso no le importó. Porque le dijo: Pablo, empieza un nuevo capítulo. Todo lo pasado quedó en el pasado. Todo lo que empiezas nuevo, ahora vas a saber qué es la vida de verdad. Amén.